acá en esta computadora. Ahí está, todo listo, es todo tuyo la conferencia, Mariana. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, como acá dijo Hugo, vamos a hablar de voy a hablar, y después tal vez conversemos sobre la situación entrerriana tras la derrota de Pavón, tras la derrota de Pavón, porque bueno, Pavón significó no solo fue una derrota, sino que además fue el inicio de una grave crisis política en Entre Ríos, crisis política que culminó en la rebelión o revolución de López Jordán en 1870. Entonces voy a recorrer un poco las tensiones que se fueron dando en la política y en la sociedad entrerriana desde 1861 hasta el asesinato de Urquiza en abril de 1870. Y después, si hay un poquito de tiempo, ver qué imagen, qué discursos circulaban sobre Urquiza luego de su asesinato, no solo en Entre Ríos, sino también en otros espacios del país. Bueno, voy de a poquito, empiezo. ¿Qué significó Pavón para Entre Ríos? Básicamente, no muchas cosas, pero básicamente significó la pérdida definitiva de la aspiración que tenían los entrerrianos de liderar el proceso de construcción del orden nacional. Ustedes saben que tras la derrota de Pavón, el Partido Liberal, encabezado por Mitre, pasó a dominar toda el espacio político nacional, menos Entre Ríos, ¿no? Que continuó siendo, en ese sentido, sí, un bastión del federalismo. Vamos, y el bastión... me cartelito, ahora te mando. Bueno, sí. el bastión de Urquiza, ¿no? Y esta derrota abre, como dije recién, una fuerte crisis en el federalismo de Entre Ríos y empezó la erosión del poder de Urquiza como líder del Partido Federal, no solo al interior de Entre Ríos, sino en general en todo el espacio nacional. Porque, ¿qué hace Urquiza a partir de entonces? Urquiza opta por no confrontar con el gobierno de Mitre, ¿no? Y entabla alianzas con actores políticos diversos, que van más allá, por supuesto, del núcleo del Partido Federal. Esta práctica de entablar alianzas con actores políticos diversos ya la venía desarrollando, por supuesto, en la década de 1850, ¿no? Fue una de las claves para poder construir la Confederación Argentina. Pero en este contexto de derrota, esa opción de no confrontar con el gobierno de Mitre y al mismo tiempo y entablar alianzas con actores políticos diversos, pero sobre todo lo que me refiero con actores políticos que incluían, entre otros, por ejemplo, a sectores del Partido Liberal que estaban enfrentados que eran los oponentes al Partido Federal, empezó a generar cierto resquemor en sectores del federalismo al interior entrerriano. Ahora bien, ¿por qué Urquiza opta por esto? ¿Por qué opta por llevarse bien con el gobierno de Mitre? ¿Por qué quiere diversificar sus alianzas políticas? Por un lado, porque él pretende, ¿no? Aún luego de Pavón, pretende sostener su lugar como referente político nacional. Recordemos que, por ejemplo, en 1868 él se presentó como candidato a presidente. Perdió, pero él siguió aspirando a liderar, siguió aspirando a sostener un lugar de referente político a nivel nacional, aún a pesar de que el federalismo había sido derrotado en 1861. Por otro lado, es claro que Urquiza consideraba que no era para nada posible construir el progreso material en la provincia sin contar con el apoyo del gobierno nacional, lo cual era una cuestión, no solamente Urquiza lo consideraba así, sino era imposible construir progreso, reencontrar recursos financieros para todo lo necesario para el crecimiento económico con los recursos de Entre Ríos. Era necesario tener buenas relaciones con el gobierno nacional. Tras el proyecto fallido de la Confederación Entre Ríos, que había sido federalizada en su totalidad el territorio, había quedado en una bancarrota fiscal, y además, y esto no tiene que ver con la Confederación, sino con los ciclos económicos,
la década de 1860 fue una década de estancamiento económico. Las causas del estancamiento económico son variadas, entre otras juega el grave déficit fiscal que tiene la provincia, pero una característica es que Entre Ríos venía creciendo de manera muy, muy notoria desde la década de 1840, ¿no? La economía, ¿no? Y este poderío económico que había logrado construir hacia fines de la década de 1840 fue la que le permitió encabezar la alianza que pudo enfrentarse contra Buenos Aires en 1852 y derrotar a Rosas. Y esta economía que había sido bastante pujante para Entre Ríos giraba en torno a la cría de ganado vacuno, un tipo de ganado vacuno para la exportación de cueros. Es un tipo de vacuno no muy refinado, pero que bueno, que digamos, enganchaba perfectamente con la dinámica económica rioplatense de la época. Pero en la década de 1850 empezaron a cambiar la demanda en el mercado internacional y el producto que fue ganando espacio, porque fue subiendo el precio, etcétera, fue la lana. El crecimiento económico a partir de la década de 1850 giraba en torno a la explotación ovina. De hecho, Buenos Aires, que sí logra, porque Entre Ríos no logra eso, ¿no? Que Buenos Aires en la década de 1850, ¿no? En plena, cuando se separa de la Confederación, voy un poco para atrás, ¿no? Ustedes saben a dónde anda la Confederación, y Urquiza intenta construir el orden nacional, Buenos Aires se separa, y nosotros si no controlamos este proceso, no nos juntamos con ustedes. En Buenos Aires, por muchos motivos lo puede hacer, pero entre otras cosas porque tiene una economía muy pujante que se basa sobre todo en la explotación de lanas para la exportación, en un contexto en el cual está aumentando muchísimo el precio de la lana. ¿Qué le pasa a Entre Ríos? ¿No? Que no puede lograr esta transformación económica, digamos, virar el grueso de su producción hacia la explotación ovina por las características por varios motivos, pero la principal es la característica de sus tierras, ¿no? Donde solo en algunos espacios, tierras del sur de la provincia, se puede criar ovinos refinados, de buena calidad, como para la exportación. Entonces, vuelvo de nuevo a la década de 1860, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué Urquiza no quiere confrontar con Mitre? Opta por una cierta conciliación. Entonces decía, por un lado tiene que ver con sus aspiraciones políticas, por el otro lado por la situación económica de la provincia, ¿no? Que es una provincia que está en bancarrota fiscal y está atravesando un proceso de estancamiento económico. ¿Cómo se puede salir del estancamiento económico? Bueno, por supuesto que construyendo puentes, caminos, ferrocarriles, puertos, organizando el sistema de tenencia de la tierra. Y para eso son todas, digamos, lo que se requiere son créditos y fondos para la construcción, por ejemplo, de toda esta infraestructura. Y digamos, estos fondos los otorga el Estado Nacional, o en todo caso el Estado Nacional otorga las garantías para que se puedan conseguir créditos, etc. Es imposible construir el progreso entrerriano aislado, enfrentado al Estado Nacional. Pero como les adelanté, esta voluntad de Urquiza de no confrontar con el nuevo orden político nacional lo llevó a establecer alianzas con sectores contrarios al federalismo o a ser presidente frente a resistencias armadas contra el gobierno de Mitre. No, esperen que voy a compartir una pantallita. Permiso. No, ahí no estoy compartiendo, ¿no? Esperen. ¿Dónde está? Compartir. Ven acá. Un momento. ¿Se ve ahí, no? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Acá, digamos, esto es simplemente una apoyatura para que me puedan seguir un poco más
de claridad que es lo que les voy contando, ¿no? Digamos, una serie de sucesos políticos que se fueron dando durante la década de 1860, que fueron socavando el poder político de Urquiza, erosionando su credibilidad, erosionando su liderazgo al interior de la provincia entrerriana. ¿No? Acá empezamos 1861, la batalla de Pavón, ¿no? Como señalé, esto es el comienzo de la hegemonía del Partido Federal, del Partido Liberal en todo el país. Pero acá, bueno, se van, digamos, durante la década de 1860 se van sucediendo, por ejemplo, rebeliones en contra del gobierno de Mitre o del gobierno de Sarmiento después, como la rebelión del Chacho Peñalosa, acá 1863, la rebelión de Felipe Varela, de 1866-67, donde sobre todo es una rebelión, bueno, federal en contra de los liberales o unitarios, como lo llamaban, y de resistencia a la guerra de Paraguay. En 1868 hay una revolución, acá fui un poco escuete de escribirla, ¿no? Pero Evaristo López era un gobernador federal correntino y es derrocado por una revolución liberal que contaba con el apoyo de la oficialidad del Ejército Nacional y de sectores del gobierno nacional contra Evaristo López en Corrientes, y en primer lugar Urquiza sale en ayuda a sus aliados políticos federales, pero después no, digamos, se retira y bueno, Evaristo López es derrotado, los federales tienen que emigrar a Entre Ríos. Digamos, estoy nombrando una serie de cuestiones donde Urquiza lo que opta acá es por la presidencia. No intervengo, no voy, digamos, no voy a ayudar a mis aliados federales, ¿no? Porque, porque él, digamos, tenía la política de que hay que acabar con la guerra, con las guerras civiles y, bueno, nada, presidencia, a pesar de que se le pedía, se le exigía, se esperaba que fuese a intervenir. Pero acá, digamos, yo me quiero detener acá, si puedo, acá, con el mouse, acá hay esto, 1863, 1864, 1865, son años muy, quieren desde el punto de vista densos, políticamente hablando, donde se hace cada vez más patente, digamos, se empieza a profundizar la erosión del liderazgo político de Urquiza. Porque, digamos, podríamos llamar esas listas de los que los federales llamaban traiciones al federalismo, no de Urquiza. Hay dos hechos que son particularmente importantes y que impactaron de lleno en la dinámica política entrerriana. Por un lado, ¿no? Nos sentamos 1863, el inicio entre la guerra entre blancos y colorados en Uruguay. Y por el otro lado, la guerra del Paraguay, no, la guerra de la Triple Alianza, que empezó 2 años después, en 1865, pero los dos son acontecimientos que están estrechamente ligados. Digamos, podemos pensar a la guerra del Paraguay como la continuación de esa guerra que había empezado en Uruguay en 1863. Pero ¿por qué es tan importante pensar para la política entrerriana y el destino y la historia política del Partido Federal, pensar en la guerra civil entre blancos y colorados en Uruguay? Porque realmente es imposible en la década de 1860, sobre todo para entender la política del litoral de la Argentina, no se puede entender sin tener en cuenta el contexto regional rioplatense, especialmente de Uruguay, tampoco Brasil, pero sobre todo Uruguay, ¿no? Sin pensar qué pasa en Uruguay no se puede entender la dinámica política entrerriana, ni tampoco entender del todo las identidades políticas en juego. Como un ejemplo, ¿no? Le voy a dar, por ejemplo, no es para nada casual que en 1870, ¿no? Cuando empieza la revolución de López Jordán y la guerra civil en Entre Ríos, los bandos que se enfrentan, los nombres que tienen en Entre Ríos son blancos y colorados. Los blancos son los de López Jordán y los colorados son los que apoyan al gobierno nacional.
No, a ver, esto digamos, no es una casualidad, esto tiene que ver con cómo se configuran las identidades políticas a nivel regional. Me fui muy para adelante, vuelvo a 1863. ¿Qué es esta guerra civil entre blancos y colorados? ¿No? Donde, ¿qué es? Hacia 1863, en Uruguay, gobernaba un Berro, que era, digamos, del Partido Blanco, y el general Flores, que era uno de los, Venancio Flores, ¿no? Que era uno de los principales oficiales del ejército de Buenos Aires, del ejército de Mitre, que además había, digamos, ido con las tropas luego de Pavón a someter a las resistencias federales que quedaban en el interior, que era uruguayo, y del Partido Colorado, inició invadió Uruguay con ayuda de Mitre, nunca oficializada, pero sí con el apoyo de sus órganos de prensa y con financiamiento de Buenos Aires y del Partido Unitario Liberal, invadió Uruguay para derrocar a los blancos. Y los blancos, los aliados de los blancos son los federales, ¿no? Y entonces se inició la guerra civil en Uruguay. Y esto tuvo un enorme impacto en la política entrerriana. No entre otras cosas, digamos, por ejemplo, los entrerrianos organizaron tropas de voluntarios que fueron a luchar, ¿no? Una de las, digamos, unos grupos de 400, 500 hombres, al mando de uno de los hijos de Urquiza, de Gualdín Urquiza, luchó en la guerra civil a favor de los blancos, se organizaban colectas y, digamos, todo lo que sucedía en la guerra civil en Uruguay era bueno, muy seguido, con mucho interés del lado entrerriano. Esta guerra civil, bueno, escaló, finalmente terminó con la derrota de los blancos, y hay un momento que es paradigmático por lo simbólico, que es el año 1864, cuando se produce el sitio de Paysandú, y en 1865 es el bombardeo y la toma de Paysandú por los colorados y los brasileños. En esta guerra civil, espero que no irme perdiendo, primero fue entre blancos y colorados, y a partir de 1864 se empezaron a participar los brasileños, que tenían muchos intereses en Uruguay, en alianza con los colorados, ¿sí? Ahora, ¿por qué me detengo acá en el sitio de Paysandú? Paysandú, bueno, ustedes lo conocen, ¿no? Paysandú queda ahí nomás. Ustedes, digo, ¿no? Los que están en construcción del Uruguay saben perfectamente qué es Paysandú, dónde queda, etc. Fue uno de los hechos más resonantes de los enfrentamientos bélicos del siglo XIX en América del Sur. A ver, bien, por ejemplo, Paysandú fue sitiada desde el río por tropas de coloradas y por la Armada brasileña, y y en Paysandú resistió una fuerza de blancos y federales entrerrianos que estaban al mando de Leandro Gómez, ¿no? Pero fue una verdadera carnicería, ¿no? No solamente los destrozaron la ciudad, sino que después de que se rindieron, Flores mandó fusilar a la mayoría de los oficiales, ¿no? En un acto muy, muy repudiable incluso para la época, ¿no? Para los estándares de la época. Acá les doy para leer un párrafo de un libro que se llama De Julio Victorica, Urquiza y Mitre, que son las memorias políticas de este señor Julio Victorica, que era medio pariente de Urquiza, pero además era redactor de un periódico, El Uruguay, ¿no? Y que acá, bueno, relata cómo por ejemplo, desde Concepción del Uruguay se veía cómo se bombardeaba Paysandú, ¿no? Y cómo cómo se tuvo ¿no? Que tuvieron que socorrer a mujeres, niños, ancianos,
que se habían refugiado en las islas enfrente de Concepción del Uruguay. Acá voy a pasar ya, acá tenemos fotos de cómo quedó, por ejemplo, la iglesia de Paysandú después del bombardeo de la Armada brasileña. Es algo inédito, digamos, eran más o menos 1000 hombres, resistieron a unos 10.000, a unos 10.000 hombres entre la tropa colorada y brasileña que atacaron el fuerte y sitiaron la ciudad durante varios meses. Bueno, esta es la jefatura política. No, no, destrozaron la ciudad, la destrozaron. Perdón, esto ya me fui de... Vuelvo. Y de la... Ok. En las ciudades que están en la vera del río Uruguay. Pero además tuvo, digamos, en la memoria colectiva sobre qué malos que pueden ser los colorados, sus aliados los unitarios, qué malos pueden ser los brasileños, la crueldad que pueden tener. Impactó de lleno en la política entrerriana y en la noción, digamos, cimentó, fortaleció aún más la noción de los federales entrerrianos acerca de que no había que de ninguna manera pactar nunca con el gobierno de Mitre, ni tampoco con los brasileños, lo cual eso tiene una implicancia para luego, cuando empiece unos meses más tarde, la guerra de la Triple Alianza. Vuelvo. Enero, entonces, tenemos el bombardeo y la toma de Paysandú, que fue, vuelvo, sumamente intensa para la experiencia de los entrerrianos que la vivieron desde la orilla de enfrente. En abril comenzó la guerra de Paraguay. ¿Y qué hace Mitre? ¿Qué hace Urquiza? Urquiza, por supuesto, continúa a pesar de que se... Y se van los... Mil disculpas, empiezan los... es mi internet que está inestable y por eso es que se retoma la grabación. Mil disculpas, Mariana. Me habla todo el tiempo la señora esta, recording. Es inestable mi internet y por eso es no, que... todo bien, todo bien. Perdón. Se desbandan las tropas, ¿no? En Basualdo primero, no puede, Urquiza en realidad no está ahí frente a las tropas, está conferenciando con Mitre, pero de todas formas los principales oficiales no pueden lograr frenar la desbandada. Luego, Urquiza ordena una segunda recluta y en noviembre vuelven a desbandarse las tropas en Toledo. Esto, ¿por qué es tan importante? Porque es dos cosas. Primero, ¿por qué se niegan a pelear los soldados entrerrianos, la tropa entrerriana? Porque no quieren ir a pelear, por un lado, con un aliado que sería el Paraguay, o los blancos, y por el otro lado, y sobre todo, no quieren luchar bajo el mando de quien los había derrotado hacía 2 años, 3 años antes en Pavón, y además era un abierto enemigo del federalismo y del Partido Blanco. Porque
Pavón fue en septiembre de 1861. Pavón y toda la serie de batallas que vinieron después, como Cañada de Gómez, que devino también en una masacre, al mando de una masacre de federales que estaban acampados en Santa Fe. Pavón había sido hacía poco, pero además desde la prensa de Buenos Aires y la prensa mitrista, todo el tiempo se achacaba y se hablaba mal, por supuesto se atacaba el federalismo, se decían cosas, las peores cosas del Partido Federal, y especialmente se encargaba la prensa porteña de desprestigiar al ejército de Buenos Aires, perdón, al ejército de Entre Ríos. Entonces, es imposible, no digo, bueno, estoy exagerando, no es difícil entender por qué las tropas entrerrianas no quisieron ir a pelear a la guerra del Paraguay y por qué se desbandaron, ¿no? Después una pequeña tropa fue, amenazados, se los embarcó con la amenaza del que el que no se embarca se lo fusila, obligados, con una fuerte cuota de coacción, pero es evidente que la Guardia Nacional Entrerriana, con una fuertísima identidad federal, no podía ir a pelear bajo el mando de quien era su enemigo político, su gran enemigo político, que es el Partido Unitario de Buenos Aires o el Partido Liberal liderado por Mitre. Pero el tema es, ¿qué le está pasando a Urquiza? Y esto supuso un desafío inédito al poder de Urquiza. Y en gran medida, y algunos contemporáneos ya lo empezaron a observar, estos hechos, el desbande de Basualdo y el desbande de Toledo, fueron el inicio del fin de su carrera política. Urquiza era un líder militar y político. Su prestigio se basaba básicamente en los triunfos en campo de batalla y luego, en su capacidad de estadista para organizar la nación, etc. Pero si sus entrerrianos no lo decían, era signo de que su liderazgo estaba siendo fuertemente erosionado y cuestionado. Y que ya estaba entrando en una decadencia. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Esperen, voy a sacar de aquí, así no nos ¿cómo hago para dejar de...? Así me ven a mí. ¿Qué pasó durante toda esta década en pensando, ¿no? Esto es Urquiza y los federales en torno a sus vínculos con los liberales, los unitarios, con los colorados, con el Partido Blanco, etc. Pero al mismo tiempo Urquiza, durante toda la década de 1860, continuó en realidad con una política, con una práctica de ejercer el poder que venía desde, por supuesto, de la década de 1840, que se centralizaba en su figura, ¿no? Él quizá continuó controlando todos los resortes del poder político y dejaba muy poco espacio para la disidencia o la oposición, ¿no? Por supuesto, trataba de controlar las elecciones, controlaba las elecciones. Hacia 1870 ya le empezó a ser más difícil, ¿no? Pero nunca hubo listas opositoras en Entre Ríos. Nunca, pero no solamente que no ganaban, nadie se presentaba. Es un unanimismo, un fuerte unanimismo todavía perduraba al interior de la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, Urquiza nunca quiso sancionar una ley de municipalidades. ¿Por qué? Porque las leyes de municipalidades dan cierta autonomía precisamente a los pueblos, ¿no? A través de la organización municipal, y el sistema, y esto dejaba, de lado al sistema del jefe político, ¿no? ¿Qué es el jefe político? ¿Quién eran los jefes políticos? Los jefes políticos eran los delegados del gobernador en cada uno de los pueblos, ¿no? Y por supuesto no eran elegidos por los habitantes de cada pueblo, de cada ciudad, sino por el gobierno provincial.
Entonces, por ejemplo, no quería, nunca, siempre se opuso a la creación de una ley de municipalidades, porque eso le iba a restar poder al poder del gobernador. Por supuesto que intervenía directamente, digo, otra práctica que él utilizaba era intervenir de manera bastante abierta en la justicia. Era, digamos, él mantenía, ejercía el poder muy centrado en su figura, y algunos lo llamaban de un, digamos, algunos hablan de autocracia. Tal vez no es tanto, no, es un término un poco exagerado, pero sin duda no había espacio para el juego político opositor al interior de la provincia entrerriana. A la provincia, perdón, al interior de la provincia de Entre Ríos. Entonces, otro problema más. ¿No? Crisis hacia afuera. Crisis hacia, digamos, hacia adentro tampoco hay lugar para el juego político. Y además hay otra cuestión que no ha sido muy señalada por la historiografía, pero para mí para mí es fundamental. Es que en la década de 1860, ¿no?, con el fin de modernizar la economía y sobre todo aumentar la recaudación fiscal, comenzó un extendido proceso de privatización de tierras. Y por otro lado también al mismo tiempo de disciplinamiento de la mano de obra a través de la ley de vagos, y que produjeron, sobre todo el proceso de privatización de tierras produjo profundísimas transformaciones en las relaciones sociales al interior del espacio rural. Y eso que digamos, eso supuso que se erosionaran fuertemente las bases sobre las cuales se había sustentado la fidelidad política militar de los sectores subalternos, que se organizaba en torno a lo que se llamaba servicios a la patria. ¿Qué es esto, servicios a la patria? Digamos, ¿qué es este sistema? Es muy esquemáticamente hablando, de lo que se trataba era, este sistema de servicios de la patria funcionaba en Entre Ríos desde fines de la década de 1830. Ya Echagüe, ya durante el gobierno de Echagüe, ya funcionaba este sistema, que se trataba de la entrega de tierras y otros beneficios materiales, como sobre todo ganado, pero también algunos reconocimientos simbólicos, como recompensa por los servicios prestados a la causa federal y Entre Ríos. ¿Quiénes eran quienes recibían esto, ¿no? Los soldados, oficiales, que el poderío militar entrerriano en gran medida, se había sustentado en torno a la posibilidad de reclutar hombres, de mantener una fuerte fidelidad de estos hombres hacia el ejército entrerriano, hacia el federalismo, a cambio de estas recompensas, ¿no? De entregar tierras, pero tierras en posesión y ganado, como dije. Pero ¿qué pasó en la década de 1860? ¿No? El gobierno empezó un proceso de, como dije recién, de privatización de tierras. Se pusieron a la venta o en arrendamiento todas las tierras fiscales de la provincia, que eran, que eran la mayoría de las tierras. ¿Y qué tuvo como consecuencia? ¿No? La principal consecuencia fue la desposesión de tierras de centenares de pequeños productores que poseían la tierra como recompensa por haber servido al ejército. Estos pequeños productores, que en general eran soldados, o habían sido hijos, o eran hijos de antiguos servidores en el ejército entrerriano, no tenían la capacidad financiera de pagar la tierra. La tierra se pone en venta, la pueden comprar, sí, pero no pueden porque no son pobres. Entonces hay un proceso de desposesión de la tierra y al mismo tiempo desposesión, privatización y de concentración de la tierra. Entonces acá en la década de 1860 es una década vuelvo sobre la misma idea, de una profunda transformación social de las relaciones sociales en el espacio rural. Y eso entonces introduce una enorme conflictividad en la campaña y que pone en crisis el imaginario político que asociaba al federalismo con la defensa de los intereses de los entrerrianos, la justicia y los pobres. No solamente se trata de que Urquiza empieza, no digo a entrar en alianza, pero en todo caso a tolerar
el embate de los unitarios contra aliados federales o contra otros federales o contra los blancos, sino que también al interior del espacio entrerriano, el viejo sistema a través del cual se negociaba la adhesión al federalismo, la adhesión a la patria entrerriana, entró en crisis. Entonces, aquí en este punto llegamos a abril de 1870, ¿no? En un contexto donde no hay espacio para la oposición política, y cuando digo que no hay espacio para la oposición política, vuelvo a otra misma idea, significa que hay sectores dentro del propio federalismo, bueno, por supuesto, el más conocido es liderado por Ricardo López Jordán, que no encuentran espacio para acceder a lugares de poder político, una fuerte conflictividad social en el espacio rural y una fuerte crisis del sistema federal, del federalismo, del Partido Federal. Y entonces en abril de 1870, llevo hablando un buen rato, me doy cuenta, perdón, se produce la revolución de López Jordán contra Urquiza y el asesinato de Urquiza el 11 de abril, etc. Esta revolución tiene como dos momentos. El primer momento, que es cuando se produce el asesinato de Urquiza y 2 días después se nombra a López Jordán gobernador de la provincia, ¿no? Lo nombra la legislatura, lo nombra gobernador. Es una revolución cuyo horizonte es simplemente la provincia, es de poner Urquiza, ellos lo llaman, ¿no? Es una lucha contra la tiranía de Urquiza, por eso se legitima en ese punto, ¿no? A la Constitución Nacional autorizaba, ¿no? A los pueblos, a la ciudadanía, a armarse en contra de los gobiernos despóticos. Entonces dicen, el gobierno de Urquiza es despótico, nuestra revolución es legítima, por eso, por tal motivo, la legislatura que ha elegido a López Jordán gobernador, actuado legalmente, López Jordán es el gobernador. Entonces está esta primera etapa de la revolución jordanista que es contra Urquiza. Y no tienen ninguna aspiración de alzarse contra el gobierno nacional, ni es más, las proclamas dicen viva el gobierno nacional, etcétera, porque ya es una interpretación mía esta. Yo creo que el jordanismo, que en sí ya era un grupo bastante heterogéneo, ya se había dado cuenta que era imposible alzarse en contra del gobierno nacional. Era imposible en el sentido que era una causa perdida de antemano. Pero ustedes saben que Sarmiento no estaba de acuerdo con esto. ¿No? Sarmiento desconoce a López Jordán e invade la provincia a principios de mayo de 1870 y comienza la guerra entre jordanistas y el gobierno nacional, que en Entre Ríos se llamó Entre Blancos y Colorados. ¿Sí? Y que hasta qué punto fue popular el jordanismo, yo diría no, estoy segura, fue muy, muy, muy popular el jordanismo, especialmente cuando el Ejército Nacional invadió Entre Ríos. López Jordán logró movilizar un ejército más o menos entre 12 y 14 mil personas, hombres, perdón, ¿no? Es una cantidad, es un porcentaje altísimo de la población. Imaginen, la población en Entre Ríos en ese momento tenía alrededor de 120.000 habitantes. Estamos hablando de hombres que pueden, en edad en edad productiva, ¿no? En la edad que pueden formar parte de un ejército, dejamos de lado a los ancianos, dejamos de lado las mujeres, dejamos de lado los niños, ¿no? Es un porcentaje muy alto de la población varón adulta que está movilizada, y el gobierno de Sarmiento tenía la intención de aplastar, y le costó bastante, ¿no? Tenía la intención de aplastar a López Jordán y de aplastar al federalismo porque envió una tropa numerosísima y muy poderosa, envió 16.000 hombres a la provincia. La guerra fue desastrosa, ¿no? Y duró hasta febrero de 1871. Ahora, y acá termino,
¿qué se decíamos? ¿Qué discursos circularon inmediatamente después del asesinato de Urquiza? Por supuesto que, ahora les vuelvo a compartir pantalla, aguárdenme un segundo. ¿Cómo era? No. ¿Dónde está? Acá. Compartir pantalla, un segundito. Compartir. Estamos mandando. Acá. Yo acá seleccioné dos párrafos de periódicos de Buenos Aires. Uno es, Evaristo Corriego era un jordanista, ¿no? Y acá en este párrafo se puede ver bien, sintetizar en gran medida cuál era el discurso del jordanismo en contra de Urquiza, por el cual se justificaba la revolución, ¿no? Urquiza es el gran estanciero, casi un señor feudal que controla la vida de todos, es un tirano, ¿no? ¿No? Que no respeta las leyes, tiene un poder autocrático, etc. Ahora bien, y este discurso fue el dominante de Entre Ríos, y quienes defendieron a Urquiza, digamos, no tuvieron una fuerte presencia, entre otras cosas porque, bueno, la revolución de jordanista había triunfado, no había tampoco mucho espacio para la libre expresión en contra. Pero a mí lo que me interesa ver es que es lo que, por ejemplo, este extracto de la prensa de Buenos Aires, que la prensa no era pro-mitrista ni pro-sarmientina, pero sí representaba el pensamiento dominante en Buenos Aires y en gran parte de Entre Ríos y en gran parte del país. Que acá que se ve es que cuando Urquiza fue asesinado, realmente, hay un punto interesante, es que no hubo duelo nacional, no se le hicieron funerales de Estado, por supuesto que en Entre Ríos no se podía, pero tampoco se le hizo ningún homenaje en Buenos Aires, no se le hicieron homenajes en general oficiales en ninguna parte de la provincia, y cuando fue derrocada la rebelión en 1871, el cuerpo de Urquiza, la familia lo trasladó del cementerio municipal al panteón que está en la catedral. Y ahí organizaron nuevamente un funeral, etcétera, pero tampoco ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial adhirieron ni mandaron representantes, ni se decretó luto, ni nada por el estilo. ¿Por qué? No, digamos, hay múltiples explicaciones, pero una tiene que ver con que en parte está condensada en esta frase de la prensa que yo les quiero mostrar como un ejemplo, es que Urquiza había intentado él en su vida a través de sus propagandistas ser reconocido como el héroe de la organización nacional, ¿no? Él, el que había creado la Constitución. Pero nadie había olvidado lo que se llamaba lo que decía en su infancia política. Nadie había olvidado que había sido aliado de Rosas. Y no se lo perdonaron. ¿No? Y esa es una de las... no se lo perdonaron, no se lo perdonaban, se lo recordaban todo el tiempo, ¿no? Como acá dice la frase. La historia será severa con el general Urquiza. Ella le pedirá estrecha cuenta de las páginas negras que se encuentran en el libro de su vida. Ella le recordará con horror los días de Vences, Pago Largo e India Muerta. Son todas batallas digamos, de la década de 1840. Pero en cambio colocará en el panteón de la inmortalidad al vencedor de Caseros y al organizador de la nación. Acá están como esa doble cara con la cual, esa doble faceta de la vida pública de Urquiza, que hacia 1870 y yo diría hasta bien entrado el siglo XX, hacia los primeros años del siglo XX, lo que ganó, si quieren decirlo, se lo digo de manera coloquial, ¿no? La versión que tuvo más predicamento en la opinión pública fue la mirada de Urquiza federal, Urquiza aliado de Rosas, y no tanto el Urquiza organizador, vencedor de Caseros, etc. De hecho, los primeros monumentos urquistas recién se hicieron en el siglo XX.
¿no? Costó que fuese reconocido como formando parte del panteón de los próceres de la Argentina. Bueno, he terminado aquí. Les hablé un rato largo. Aquí estamos. Bueno, perfecto. Desde que dejo de Vamos, compartir, listo. bárbaro. Habilitamos preguntas, ¿puede ser, Mariana? Que te Sí, hay quieran un montón hacer. de... Yo acá hay un montón de preguntas En en el el chat. chat, si vos querés leer el chat, ahí, o querés que lo lea yo. No, léelo vos, dale. Bueno, dale, vamos. Entonces, empezamos con el chat. Un segundito. A ver, un segundo, Voy subiendo. Sí, Bueno, Ernesto dice en 1868, Mariano Cavalli era el candidato de Urquiza y gana Santa Fe con su apoyo. Incluso Santa Fe es una de las provincias que le da el apoyo a su candidatura a presidente. La sí, revolución que empezó en Santa Fe fue el 24 de diciembre de 1867 y fue al grito de ¡Viva Urquiza!, sí. dice Ernesto. Bien, Eh, ¿querés agregar algo a eso? que sí, que Urquiza envió armas, hombres, etcétera, para incidir en la revolución santafesina, y que por supuesto que no es que Urquiza no fuese más reconocido, sino que había empezado un proceso de decadencia que explica en parte las razones por las cuales fue asesinado en 1870. Bueno, a ver, disculpen porque hoy tengo más que nunca inestable la internet, así que voy de nuevo. Están identificados los grupos que desertaron, Sí, sí, dicen, ese ya no está, son todos. entonces ya lo leíste, bien. Sí. Voy con el otro. El tema de las municipalidades también era igual en Santa Fe. Era una cuestión de época. Recién se venía de organizar el país. Las leyes de las municipalidades en la Argentina son del siglo XX, dice Ernesto. No, las leyes de municipalidades son del siglo XIX. En Santa Fe también había jefatura política, pero no, vamos, está en proceso de... Sí, sí, sí. No digo que Entre Ríos fuese el único lugar donde existía jefatura política, pero sí que Urquiza no quería que se organizasen las municipalidades, lo dice, está en la correspondencia de él. Sí, Que eso lo dice, él lo explica, eso llevaría a desórdenes, no nos conviene en este momento de la situación política del país, etcétera, etcétera. Y las leyes de municipalidades dependen de cada provincia, pero son del siglo XIX, no son del siglo XX. De hecho, las leyes de municipalidades en Entre Ríos son de fines del 70. Ya para la década de 1880, en la década de fines del 70, no, del 1870 ya hay leyes de municipalidades en Entre Ríos. Ya funciona el sistema. Ahora no me acuerdo, es en la década del 70. Después de las rebeliones de López Jordán, ya hay ley de municipalidades en Entre Ríos. bueno, sigue Ernesto, dice, no coincido ni con las causas de la revolución ni que haya sido popular. Sí que varios intelectuales le comieron el coco, entre comillas, a López Jordán y encontraron al hombre que con un ego importante hiciera semejante desastre. Esto es lo que opina Ernesto con respecto a lo que dijiste de López Jordán. Bueno, yo creo que como dije, ¿no? La revolución se divide en dos partes, ¿no? En dos momentos. El primer momento yo creo que está dividido, ¿no? Que López Jordán no es tan popular, tampoco es impopular. Hay un empate hegemónico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se ve en la correspondencia cómo tienen que ir
ganando la adhesión de los distintos, de lo que se trata sobre todo es ganar la adhesión de los jefes políticos y de los comandantes, que van ganando esa adhesión, ¿no? Hay como una suerte de... Están todos los actores viendo para dónde ir a parar la mano, ¿no? No hay tampoco una... No se observa una gran indignación, no digo que no existiesen algunos individuos, pero una indignación generalizada por el asesinato de Urquiza, pero tampoco un gran entusiasmo por la figura de López Jordán. Lo que sí digo, eso lo manifiesto y lo manifiesto y lo manifiesto, se volvió popular cuando Sarmiento invadió la provincia. Ahí se acabaron los titubeos. Cuando Sarmiento invadió la provincia, se trata de el lema de los revolucionarios vira de abajo el tirano Urquiza a defendamos la autonomía de la provincia. Y defendamos la autonomía de la provincia era un lema caro a los entrerrianos. Ese sí era un lema popular. Si no, no se puede explicar la enorme, no solamente la enorme cantidad de hombres que movilizó López Jordán, sino el apoyo que tuvieron para sostenerse durante tanto tiempo, resistiendo a un ejército numerosísimo del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, y que además muchísimo más poderoso desde el punto de vista de del avituallamiento, de las armas, del vestuario, de la posibilidad de conseguir alimentos, etc. Bueno, ¿por qué López Jordán pudo resistir? Porque conocía mejor el terreno, porque la caballería entrerriana estaba mucho más entrenada para luchar en el terreno provincial, y fundamentalmente porque, y además, no quiero decir fundamentalmente, y además porque contaban con mucha simpatía de la población. Bueno, termino con las preguntas del chat y después Dale. voy a quienes se están poniendo la manito. ¿Cómo es que habría decaído la consideración y preferencia de Urquiza en su provincia cuando salió ganador en las elecciones gubernamentales, además de 2 más en su provincia? Esto lo dice Noni. Porque las elecciones, y eso no es solo Urquiza, es así, ¿no? Las elecciones no son, las prácticas electorales eran muy distintas a las como son hoy en día. Las prácticas, digamos, ¿cómo se votaba en ese entonces? En primer lugar, en Entre Ríos había, la práctica era los únicos candidatos que puede haber son los que elige Urquiza. Era así, como se llamaban, lista oficial había, nada más. ¿Por qué nadie más se podía presentar? Porque terminaban siendo un paria político, digamos, no había posibilidad de acción de la oposición dentro del juego político entrerriano. ¿Y por qué ganaban y por qué esos ganaban? No solamente porque había una sola lista, pero además quienes iban a votar, la gente, los votantes no eran, primero no existía voto secreto, ¿no? El voto era cantado. Segundo, no existía padrón electoral. Para ir a votar había que anotarse antes, ¿no? ¿Y quiénes iban a votar? ¿Quiénes estaban anotados como electores? Bueno, los que reclutaban los jefes políticos. Pero eso no es eso es en ese sentido es una práctica que, digamos, generalizada del sistema político argentino en el siglo XIX, que no es me refiero a lo del sistema de votación, que se vota en grupo para empezar, ¿no? Van o un jefe político o un patrón de capataz de estancia, ¿no? Movilizan a grupos de votantes que están previamente anotados en el padrón electoral y van todos juntos a votar por el candidato que le dicen, ¿sí? Entonces no es el tipo de las elecciones, no pueden ser equivalentes a las que se dieron en el siglo XX o las que son actuales, porque tienen otro sistema de funcionamiento. Esto se terminó con la ley Senspeña en 1912, cuando se instaló el voto secreto y el voto obligatorio, ¿no? Y el padrón electoral, ¿no? Que son sobre todo secreto y obligatorio. Eso es lo que hace que cambie la dinámica electoral. Sigo con Noni. Te faltó Sí. poner las barbaridades que escribía Varela. Sigo con Noni. En esa época no se realizaban ceremonias fúnebres, tampoco se hicieron con San Martín cuando falleció. Y termina diciendo Noni, en la década del 30, Urquiza hablaba de constitución cuando era presidente de la legislatura entrerriana. De acuerdo.
Sí, perdón, en esa época se realizaban ceremonias fúnebres, sí. No sé por qué dice que no. No hay. De hecho, están las invitaciones de Dolores Costa. Se pueden ver en los periódicos del siglo XIX a las honras fúnebres de Urquiza. No, por ejemplo. Eh, y la década de 30, sí, claro, Urquiza una persona, fue un gran estadista Urquiza. Sí, sí, sin lugar a dudas. No, yo no estoy poniendo en duda de ninguna manera pero bueno, una cosa es lo que pudo haber sido Urquiza, un estadista, fue el artífice de la Constitución Nacional, etcétera, y otra cosa es lo que pensaban sus contemporáneos, ¿no? Bien, Digamos, sus contemporáneos o parte de sus contemporáneos, ¿no? Lo que llevaron la revolución en contra de Urquiza. perfecto. Carlos Canavesi, levantaste la mano. Sí, ¿qué tal, Hugo? Buenas Buenas noches. noches, Mariana. Hola, En buenas primer noches. lugar, en primer lugar, te quiero agradecer la deferencia que has tenido para el Centro Cultural Urquiza de brindar esta charla, en primer lugar. En segundo lugar, quiero decirte que prácticamente no coincido con nada de tus apreciaciones, y te lo digo desde el corazón, digamos, porque estamos en un momento en el cual podemos tener disensos, ¿no es cierto? Sí, Yo creo que todo lo que vos planteaste como motivo para la decadencia de la figura de Urquiza en Entre Ríos tienen relativa veracidad. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Por ejemplo, vos siempre hablaste de Urquiza, pero nunca te referiste al gobernador de la provincia de Entre Ríos, en un país que desde 1853 contaba con una constitución nacional y con instituciones nacionales y provinciales. ¿Qué se supone que debería haber hecho el gobernador de la provincia de Entre Ríos ante los sucesos de los blancos y colorados en el Uruguay? Armar una fuerza militar y en nombre de la provincia de Entre Ríos invadir el Uruguay, levantarse en contra del gobierno de Mitre y generar una sedición y volver a una guerra civil en la Argentina. Otro tema, en la rebelión que vos llamás revolución, y que para mí no es una revolución, sino simplemente un magnicidio, cuando asesinan al general Urquiza en su Palacio San José, y a Gualdino y a Justo Carmelo en Concordia, el mismo día y a la misma hora, lo cual está denunciando un plan perfectamente orquestado y organizado, de la partida de 50 hombres que ingresan al Palacio San José a las 7 de la tarde de aquel funesto 11 de abril de 1870, comandado por el coronel Simón Luengo, de larga actividad en Córdoba con revoluciones y demás, uno solo era entrerriano, uno solo, José María Mosqueira, que fue el único enjuiciado después porque lo tomaron prisionero cruzando el Gualeguay ahí en el Rosario del Tala. Lo cual me parece que no está hablando de una gran adhesión a favor de Ricardo López Jordán en la provincia de Entre Ríos. Por otro lado, cuando a Ricardo López Jordán, bajo fuerza militar, lo nombran gobernador de la provincia de Entre Ríos, acá a 4 cuadras de mi casa, en la legislatura del Colegio de Concepción del Uruguay, estaba vigente la Constitución de Entre Ríos y ninguno de los artículos que hablaban de cómo se elegía el gobernador fue cumplido. Ni la nacionalidad del gobernador, porque López Jordán era sanducero, no era argentino ni de nacionalidad ni de origen, había nacido en Paysandú en 1822. No se cumplió con el porcentaje de electores que se necesitaban, porque eran 23 diputados y se necesitaban 2/3 y se lo eligió con 11. No hubo una proclama revolucionaria con un plan de gobierno de nada. La única función que quería López Jordán era hacerse por las armas lo que no había podido hacerse por el voto en una elección normal. Por lo tanto, lo único que le quedaba por hacer al gobierno nacional de Sarmiento era negar la posibilidad de llegar al gobierno a través del imperio de las armas, y fue lo que hizo decretando la intervención federal a la provincia de Entre Ríos. Si uno lee a María Amalia Duarte, por ejemplo, se va a dar cuenta que de ninguna manera López Jordán tenía 12.000 personas en armas, en una provincia cuya población total para mediados de la década del 60 no llegaba a los 50.000 habitantes. Y esto está certificado por todos los censos.
Fíjate en el censo de 1869, en 1869 no llegan a 160.000 habitantes en toda la provincia. 130.000. No hay esa cantidad. El censo de López Jordán en 1820 le da 20.000 habitantes para toda la provincia de Entre Ríos. Hay un censo nacional de 1869. Fíjese lo que dice el censo nacional. El de Sarmiento no llegan a 165.000 habitantes. No. Yo no dije 100, son menos, ¿eh? Son muchos menos. Sí, sean 120.000, 130.000, siempre creo que son 134.000. Y por último, hay un reportaje que yo lo tengo en mi computadora que le hace caras y caretas allá por 1907, 1908 a Francisco Fernández Francisquillo, que fue él se reivindica en ese reportaje como el autor intelectual de la sonada de Ricardo López Jordán en el Palacio San José, y él reconoce ahí que éramos muy pocos. Prácticamente sobraban los dedos de dos manos para contar los adherentes que tenía López Jordán. De manera tal que yo no estoy de acuerdo con el planteo que vos has hecho, pese a lo cual, como te dije al comienzo, te agradezco tu charla porque siempre estas charlas enriquecen y son necesarias y me parecen muy bien. Así que bueno, eso era lo que te quería decir. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Perdón. Bueno, yo quiero decir una cosa. Me olvidé de algo que te quería decir que tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza. Es decir, ¿qué se supone que podía hacer Urquiza cuando el país entero había sido invadido por un país extranjero? Había una declaración de guerra que había sido aprobada. ¿Qué actitud podía tomar el gobernador de una provincia interior del país de decir, no mando gente, no le hago caso a lo que dice el gobierno nacional, estando el país en guerra? Me escindo como se escindió Buenos Aires en el 54. ¿Qué otra actitud que la que tuvo? Y lo de Toledo y Basualdo es obvio y conocido en todo Entre Ríos, que fue fomentado por Ricardo López Jordán, que hizo que la gente, tanto en Toledo como en Basualdo, se levantara y se mandara a mudar. Pero eso era lo que quería decir. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Sí, no, Mariana. yo lo que quiero decirle a Carlos que no se enoje tanto, porque yo no dije yo que Urquiza tendría que haber hecho otra cosa. Yo le conté por qué Urquiza empezó a perder poder político. Vamos, otras, por supuesto, que es un invadir, yo creo que usted tiene razón, no estaban dadas las fuerzas como para, por ejemplo, levantar Entre Ríos y unirse al Paraguay, etcétera. Pero una cosa es la opinión que uno puede tener, y otra cosa es la opinión que tenían los que estaban en contra de él, que fueron los que finalmente organizaron una rebelión, o una revolución, como lo llamaban ellos, y lo asesinaron. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo trato de explicar qué fue pasando en Entre Ríos que hizo que Urquiza empezase a perder poder político, lo cual no estoy diciendo entonces que Urquiza actuó mal. La verdad, no estoy diciendo ni que actuó mal ni que actuó bien. Estoy tratando de explicar qué es lo que pasó, que es distinto. Y en relación a lo de Basualdo y Toledo, sí, hay versiones que dicen que ya mismo, ¿no? En la época circulaban versiones sobre que había sido que Ricardo López Jordán, etcétera. No, puede ser que sí, puede ser que no, pero lo más interesante es que ¿qué se invocaba? ¿No? No vamos a mandar, no vamos para arriba, no vamos para arriba, no vamos para arriba, no vamos a luchar no vamos a luchar junto al gobierno nacional. Eso es lo que dominaba en el espíritu de las tropas. Eso era en todo el país, no solamente en Entre Ríos, en todo el país era así. Sí. A los pobres catamarqueños los tuvimos que llevar encadenados. Por supuesto, sí. Pero ni hablar. La guerra del Paraguay fue impopular. Si había que pelear contra los porteños, estaban todos de acuerdo y peleaban todos. Contra los paraguayos no quería pelear nadie. Exactamente, lo mismo. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, le digo, lo que quiero yo señalarle es que
no me confunda a mí con López Jordán. Yo le estoy contando por qué los federales, digamos, cómo fue porque está enojado conmigo. Yo no tengo la culpa de que se haya, digamos, que Urquiza se haya hecho, que alguna gente en la década de 1860 no haya estado de acuerdo con Urquiza y le haya tomado tirria, digamos. Yo estoy tratando de explicarlo dicho de una forma, estoy explicándole, tratando de entender qué fue lo que pasó, porque Urquiza fue un sujeto sumamente poderoso, muy prestigioso, con una altísima legitimidad, que la fue perdiendo a lo largo de la década de 1860. ¿Qué pasó? Mariana, yo creo que hay un motivo que probablemente sea el que más bronca le dio a la gente en contra de Urquiza, que vos no lo mencionaste, que fue el contrato Fragueiro. Ah, sí, está bien. Sí, claro. No lo mencioné. Eso también. Pero eso de vos, sí, por supuesto, también. Y tiene que ver con bueno, no lo mencioné, sí. Pues con esos problemas digamos, fiscales y las políticas de recaudación, que el contrato Fragueiro fue muy impopular también, sí, sin duda. Pero ya el contrato Fragueiro fue más hacia fines digamos, como la gota que rebasó el vaso, digamos, ¿no? Como venía una cosa más estructural, ¿no? Y el contrato Fragueiro, bueno, ya le dio mucho de comer a la prensa, digamos, al federalismo opositor y bueno, nada. Bueno, listo. ¿Quién más quiere preguntar? A ver, ya para no abusar de Mariana y del tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, y en este rico debate, ¿no? Que se ha hecho, porque está bueno esto de escuchar opiniones, no sé, o miradas o análisis distintos de la historia. A ver si hay alguno que habilite. A ver. Fidel, sí, te escuchamos. Sí. Yo la primera vez que la escucho a la historiadora que ha tenido la deferencia de brindarnos su charla, su conferencia, y hay una cosa que me alegra, que después de la conferencia hay debate, hay distintos puntos de vista, y me parece que eso es muy positivo. El centro es un espacio plural, y si por ahí se dicen cosas que no nos gustan de Urquiza, y bueno, rebatámosla, discutámosla, pero no nos enojemos. Yo creo que esta es una línea central de la política del centro. Hay una pregunta que yo le quería hacer a la profesora. Ella habla de la decadencia de Urquiza a partir de la derrota de Pavón. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer a la profesora es si realmente ella cree que Urquiza fue derrotado en Pavón o optó por el retiro. Y si en ese caso del retiro, prácticamente abandonar el campo de batalla, no era coherente con el pensamiento de él, que en última instancia él quería pasar a la historia como el organizador. ¿eh? Paz y unión. Entonces me parece que Urquiza pudo haber tenido ese objetivo y que en definitiva ese objetivo tan alto, porque como lo dijo Canavesi recién, entrar en diferencias con Buenos Aires significaba nuevamente someter al país a luchas civiles, 30 años más de guerras civiles. Entonces, me parece que el levantamiento de López Jordán está motivado parte porque puede ser que quizá taponara a muchos dirigentes políticos jóvenes que querían hacer su carrera en la provincia de Entre Ríos. Pero me parece que pudo haber algún contenido de venganza en esa decisión por el acuerdo celebrado
entre Urquiza y Sarmiento. No en vano, Sarmiento, al poco tiempo, sufre un atentado muy parecido, no, pero un atentado que estuvo muy cerca de costarle la vida, y que hay información o hay estudios que lo señalan también a López Jordán como el autor de ese atentado. Perfecto. Bueno, esa es Bien. mi pregunta, y la felicito a la profesora. Bueno, Mariana, en resumen lo que te pregunta el doctor Fidel Rodríguez es si vos crees que el retiro de Pavón es una derrota o realmente es la unión nacional. Yo, yo creo que Urquiza se retiró, hay toda discusión acerca de eso. Yo creo que se retiró Urquiza porque era consciente que, bueno, que no era posible derrotar a Buenos Aires y que, continuar digamos, en una resistencia armada lo único que iba a resultar era, como dijo el señor Félix, no me acuerdo con su nombre. Fidel. Continuar inútilmente las guerras civiles, ¿no? Digamos, y que quería, digamos, la paz y finalmente la organización nacional. Lo que pasa es que Pavón fue leído por todos los actores, todos, los unitarios y los federales, como una derrota del federalismo. Digamos, entonces, tuvo ese efecto político. Yo creo que sí, que Urquiza tenía claro que no. Por eso quería conciliar, tenía claro que no había que seguir más con las guerras civiles y por eso todo el tiempo trató quedó en ese lugar incómodo digamos, que parte de sus bases querían, digamos, básicamente sus bases, o gran parte de sus bases, querían continuar con el enfrentamiento, no querían conciliar con el Partido Liberal u Unitario y adherían al enfrentamiento militar. Y él, estaba en otro lado, él consideraba que lo que había que hacer era, bueno, conciliar, tejer alianzas y bueno, si pasar a otro plano de la vida política nacional. Y ahí, bueno, empezó a tener problemas de liderazgo. Bueno, no sé. Muchas gracias, profesora. Gracias, Fidel. De nada. Última, me parece, Chiche, que tuviste ganas en su momento de preguntar algo. ¿Puede ser? No, te agradezco, Hugo, no de preguntar, sino de felicitarla a la historiadora, a la doctora Mariana. Me pareció muy claro el contexto en el cual explica la situación. Creo que no toma ella de ningún modo partidismo por Urquiza o en contra de Urquiza, sino que va explicando una situación que daba en un contexto incluso económico, que es muy valioso. Y alguna crítica que creo que le hizo Carlos, ella no en ningún momento estuvo o dijo algo cuando le objeta que qué podía hacer Urquiza si no ir con la guerra, y ella no en ningún momento dice que está a favor de que haga lo contrario. O sea que me parece que está muy claro y muy valioso el aporte de la doctora Mariana Pérez. Bueno, gracias a vos, José. Chiche. Gracias. Bueno, bárbaro. Son las 9:30 de la noche. Ya llevamos una hora y media, así que si es que no veo ninguna manito más por ahí o alguien que quiera preguntar. Dorita, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, Dorita. Bueno, perfecto, está todo bien. Bueno, gente, entonces ya vamos cerrando la charla. Mariana, la verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado 2 horas de tu tiempo, del día domingo, día de descanso y de familia. Después nosotros vamos a subir a nuestro canal de YouTube esta conferencia y estará allí a disposición. Así que, bueno, quedamos a disposición aquí en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, para lo que te podamos ser útil. Gracias, ya iré por ahí, que tengo que ir al Palacio, tengo que ir a la biblioteca del colegio, que tiene mucho, así que para investigar, así que ya estaré por allá por Concepción, Dale. cuando pueda.
Y bueno, y acá Bueno, un saludo a todos. tenemos guías de turismo y todo que te van a llevar a pasear también. Bueno, buenas Gracias. noches para todos. Muchísimas gracias. Muy Gracias. amable, ¿eh? Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Hasta Chau, la chau. próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao.